en esta sesión y en la tarde hemos coincidido con el tema de la resurrección de Cristo. Obviamente tocaremos de distinta manera, pero el Señor ha querido hoy que tengamos unas lecciones importantes acerca de la resurrección. Tan solo me limitaré a los 3 primeros versículos. No es una exposición sistemática de esto. La dejaremos para el próximo domingo, si Dios quiere, comentar este texto. Pero aquí está el milagro de la resurrección. Dice el capítulo 24 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué no lo hallaron? Porque el Señor, en el primer día de la semana, resucitó. El tema de la resurrección de Jesucristo abarca quizás más espacio en el Nuevo Testamento que cualquiera otra de las verdades básicas del cristianismo, obvio con la excepción de la misma muerte del Señor. Raras veces nuestro Señor habló de su muerte sin también hablar de su resurrección al tercer día, como una indicación del poder que Él tenía sobre la muerte. Además, al menos en 3 ocasiones que están registradas en la Biblia, pudo haber sido más, pero al menos 3 tenemos en la Biblia, hizo volver a la vida a personas que habían muerto, y también le dio poder a los discípulos de levantar de los muertos. Todos los autores de los evangelios hacen de la resurrección de Cristo el punto climático y conclusivo de sus relatos. En sus primeras apariciones después de la resurrección, todo el énfasis del discurso de Cristo fue hacia la resurrección de los muertos. Los apóstoles fueron elegidos con muy pocas personas, si lo comparamos con todas las personas delante de las cuales el Señor murió y obró, pero fueron elegidos para ser testigos de la resurrección. Casi que podemos decir que en el libro de los Hechos, el tema básico de la predicación apostólica es la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, y el primer día de la semana. Me quiero detener en esa primera frase del versículo 1. El primer día de la semana. ¿Qué tanto hay incluido en esta frase? Un pocotón de cosas, hermanos, que me toca ponerme juicioso para acabar hoy. En las obras de redención, como en las obras de salvación, en las obras de redención como en las obras de creación, el Señor fue completamente deliberado. Es decir, que Él fue intencional. Él tenía el poder de realizar las cosas de otra manera, si Él hubiera querido así, pero las realizó de forma que su propósito fuera realizado y para además dar mensajes a los hombres. Yo me explico. Usted piensa que el Señor pudo haber creado todo lo que hizo no en 6 días, sino en menos. ¿Verdad? Lo pudo haber hecho. Y tenía que, por ejemplo, crear cosas a partir de otras, o pudo haber creado todo con su poder. Lo pudo haber hecho. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hizo? ¿O por qué lo hizo así? Mire, porque Él tenía un plan. Un plan no solo para enseñarnos algo de Él, sino para comunicarnos ciertas verdades a los hombres. Él creó todas las cosas en el lapso de 6 días
para que usted y yo nos diéramos cuenta, entre otras cosas, de su gran poder, de su sabiduría, del propósito que tiene en todas las cosas, y además para modelar, sí, el Señor nos sirvió de modelo cuando así lo hizo, delante del hombre, la cadencia en que el hombre debe trabajar. 6 días. Ahora, ¿por qué descansó el último día? Nota que lo que el Señor hace es completamente deliberado. Él es intencional, Él tiene algo en mente que está tratando de comunicar, y sabemos que Él no descansa porque estaba cansado, porque el Señor no se cansa, pero lo hizo para darnos un mensaje, para señalarnos algo de Él. Cuando así lo hace, los hombres deberíamos estar muy pendientes de qué es lo que Dios quiere decirnos cuando obra. Aunque lo más general es que el Señor cuando obra explique por qué obró así. Pero aun si no lo hiciera, estamos en la obligación de tratar de descubrir lo que el Señor dice. Y por eso, siglos después, cuando el Señor ya formalmente en el Sinaí, digamos formal o a través de un pacto, en el Sinaí promulga el decálogo, recuerde lo que dice el Señor: 6 días trabajarás. No que el hombre no lo supiera, pero allí formalmente le dice 6 días trabajarás, mas el 7º día es reposo para Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se sabe el mandamiento? ¿Por qué? Muy bien, porque en 6 días hizo Jehová y el 7º reposó. Hay un fundamento, quiere decir, ustedes van a hacer lo mismo que yo porque yo lo hice primero. Ustedes lo hacen así como yo lo hice. Y usted nota entonces que eso que el Señor hizo en la creación, que parece que no hubiera hablado nada, está completamente intencional para amarrar nuestras conciencias. Y le acabé de decir, hermanos, que en la obra de redención pasa lo mismo que con la obra de creación. Cuando Dios empieza a introducir y a revelar esa obra de redención, dando pasos revelatorios para que el hombre entendiera, el Señor hace lo mismo. Hemos llegado a los días en que el Señor descendió hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hemos remarcado casi en cada sermón que la obra de Dios en la cruz fue completamente deliberada, es decir, que en la cruz pasó exactamente lo que Dios quiso que pasara. Todo fue planeado y en la cruz fue todo cumplido milimétricamente. Y tenemos que, pasado el día de reposo, amaneciendo el primer día de la semana, el Señor resucitó. Marcos 16:9, así lo dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Y entonces le vuelvo a hacer la pregunta que le hice con los días y con cualquier otra cosa. ¿Será que el Señor podía resucitar al día siguiente que murió? ¿O a la semana? ¿O al mes? Por supuesto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en su soberanía elige resucitar el primer día de la semana? Hermanos, aquí hay un mensaje para nosotros. Así Él no lo hubiera dicho, así Él no lo explique, Él no hace las cosas por azar. El día de la resurrección no fue dejado sin propósito redentor o sin mensaje, no. Tiene un propósito redentor y tiene un mensaje que darnos. La resurrección de Cristo es uno de los asuntos centrales que da razón, es decir, fundamento, sentido a muchas de las obras de Dios en Cristo. Tan central es que reconozcamos el hecho histórico de la resurrección. Tan central es esto para nuestra fe que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 14 al 17, y note por favor cuán central es para la Escritura la resurrección de Cristo. Dice, y si Cristo no resucitó, vana
es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos, los apóstoles, hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cómo le parece de central o creer no solo el hecho de la resurrección? ¿Qué tan central es la resurrección de Cristo para la fe y para el cristianismo? Tanto así que dice que si Cristo no resucitó, nosotros no somos mejores que los que se reúnen alrededor de un árbol y le adoran. A una estatua y le adoran. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Perdiendo el tiempo. Mejor les fuera salir a la ciclovía. Al menos ganan salud, ¿no? Si Cristo no resucitó, esta predicación y las que hemos hecho y todas las que usted ha escuchado no le ha servido para nada. Véase Betty la Fea, le saca mejor provecho que estar aquí atendiendo a un tal Cristo que está muerto. El cristianismo no existe, es una fábula, se acabó. Si Cristo no resucitó, una iglesia como esta es un negocio. Nuestra fe es vana. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice el apóstol, aún estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitó y está intercediendo por nosotros, su sacrificio que dijo que haría no es real. Y usted y yo estamos igualitos que como nacimos. Nadie puede minimizar la importancia de la resurrección de Cristo. No solo creer en ella, sino el hecho mismo. Es decir, ¿pasó esto de verdad? Si no pasó, no importa cuánta fe usted tenga en un cuento. No le va a salvar, no le va a hacer nada a usted. La resurrección de Cristo es central para la fe cristiana. En un sentido, la resurrección es tan y quizás más importante que creer y afirmar que Dios es el creador de todas las cosas. Medite en que si Dios no creó todo, como lo dice el primer versículo de la Biblia, y todo lo que eso implica, entonces ¿por qué los demás versículos iban a ser verdad? ¿Por qué creer en un Dios que no es quien dice ni hizo lo que la Biblia dice? Pero tenemos la resurrección de Cristo. ¿Por qué creer en la salvación de un Cristo como el único mediador si concedámosle que pudo vivir como Él dijo, pero al final murió como los demás hombres? Hoy es primer día de la semana, el Señor resucitó, hermanos. Y eso hace parte de nuestra fe, eso es una columna de nuestra fe, eso no es un comentario. Ay, que les quería comentar qué día el Señor resucitó. No, hermanos. Estamos delante de una nueva creación de las cosas. Ese día usted puede decir todas las cosas volvieron a empezar en un sentido. Quiero darle 9 asuntos que pensar de lo que es la resurrección de Cristo para nosotros. Lo resumí, soy generoso con usted. Puedo haberle dado las 58 que pude haber dado, pero llegámoslas en 9. 1. La resurrección de Jesucristo hace parte del Evangelio. Y hasta es su sinónimo. Yo entiendo, hermanos, que cuando hablamos del Evangelio hacemos referencia a la muerte en sustitución de Cristo y es completamente verdadero. Pero nunca deje afuera la resurrección, porque esto hace parte del Evangelio y muchas veces en la Escritura hasta es el sinónimo del Evangelio. Lucas 24, 46 al 48. Ese texto nos espera para ser expuesto, así que no lo expondré esta mañana, pero dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas cosas son necesario predicarlas. ¿Qué, hermanos? Que era necesario que Él padeciera, resucitara de los muertos. Se parte de lo que es el Evangelio. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En textos como estos, predicar la resurrección de Cristo es sinónimo de predicar el Evangelio. ¿Sí nota cómo lo envuelve? Predicaban la resurrección. No se pregunta, ¿y no predicaban la muerte? Sí, pero es una forma de decir que predicar la resurrección es como predicar el Evangelio, entre otras cosas. ¿Sabe? Creer, aunque sea de forma básica en la resurrección, es necesario para ser salvo. ¿Lo sabía? Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Si alguien no cree en la resurrección de Jesucristo, si alguien no cree que esto fue real, histórico, físico, el tal no es salvo. Así es el asunto. No hay salvación para el que no crea ni en la muerte ni en la resurrección de Cristo. Hermanos, es que la salvación no solo consiste en creer en la doctrina de la resurrección. No, hermanos, la salvación consiste en ser reconciliados con Dios por medio de un Cristo resucitado. Ese es el punto. No es por una doctrina que somos salvos por una persona, y esta resucitada. Todas las religiones, y en esto nos podemos jactar sin orgullo. ¿Sí? No sé usted cómo lo entienda, pero hágalo. Todas las religiones pueden señalar la tumba de sus fundadores. Todas. Mírela, ahí está. Es más, son sitios de peregrinación. La tumba del cristianismo está vacía. Nos gloriamos en eso, ¿sabe? ¿Dónde está la tumba del Señor? No sabemos. No está. No existe. ¿Dónde están los restos óseos de Él? No están. Ha resucitado el primer día de la semana. Y usted y yo podemos decir que tenemos comunión con ese ser vivo. Vivo. El cristianismo requiere un Salvador vivo o no hay cristianismo en absoluto. Segundo, la resurrección de Jesucristo hace parte de lo que se llama el tropiezo de la cruz, que es inherente al Evangelio. Hermanos, está completamente escrito que el Evangelio hace tropezar, ¿no? Hace tropezar en cualquier sentido. El Evangelio tiene amarrado allí un tropiezo, en el que muchos tropiezan lamentablemente. Y hermanos, y así como hay gente que tropieza, como los judíos en su tiempo tropezaron en un Mesías muerto, no podemos creer eso, un Mesías muerto no es posible. Y tropezaron ahí y no creyeron. Asimismo, hermanos, muchos tropezarán en esta parte del Evangelio que se llama la resurrección. Uy, hermanos, ¿qué es más difícil creer en un sentido? ¿Que Cristo murió por el pecador o que resucitó para dar fe que lo que hizo en la cruz era cierto? Ambas cosas, ¿no? Muy fuertes para creer. Usted necesita de Dios para creer eso. Hechos 17:18 dice, y algunos filósofos, aquí está Pablo hablando a los intelectuales de su tiempo, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Un momento, ¿por qué le decían palabrero ahora? Porque antes le decían, queremos escuchar lo que usted dice, pero ¿por qué ahora le dicen palabrero? Dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Dónde tropezaron, hermano? Sí, Pablo hubiera dicho, no, es que la ley, que Moisés, que todo, ellos estaban tranquilos y que Dios creó todo y estaban tranquilos y estaban gozándose hasta que les habló de Jesús, su muerte y resurrección. Cuando involucró eso, ¿qué le dijeron? Este es un palabrero. ¿Sí ve cómo hace tropezar?
La resurrección es inherente. El hecho histórico, ¿y por qué voy a remarcar tanto el hecho histórico de la resurrección? Porque hay gente en algunas instituciones que enseñan teología. La teología no es mala, pero hay ramas de la teología que son liberales. Ellos dicen, mire, nosotros creemos en la resurrección, lo que no creemos es que haya sido un hecho histórico. Y uno dice, le explico. La resurrección de Cristo es un dogma de la fe, pero es como una manera de decir, una manera de explicarse. ¿Cómo así? O sea que usted no cree que haya un Jesucristo de carne y hueso que murió y resucitó, se incorporó, el espíritu le volvió al cuerpo y se levantó nuevamente a caminar. No, eso no es lo que creemos. Creemos que Jesús vive en nuestros corazones. O sea que no está vivo. Pues sí está vivo, en nuestros corazones. Cuidado con eso. Eso es lo que en Semana Santa le van a decir a usted todas las veces. Es lo que cree la mayor parte del catolicismo romano y una fracción del cristianismo evangélico. Esté muy pendiente de esto, son los últimos días. Pero hermanos, el hecho histórico de la resurrección no solo fue tropiezo, sino ahora lo es. La resurrección es algo que los intelectualistas liberales no pueden tragar. Ellos desean acomodar a Dios al mundo. Ellos han buscado las explicaciones más razonables, nos dicen ellos, para hacernos el gran favor de entender verdaderamente por qué el Nuevo Testamento habló de la resurrección cuando en realidad no deberíamos creer en que Jesucristo se haya levantado literalmente de los muertos. La resurrección hace parte del Evangelio y su tropiezo. Y el que ha de ser salvo creerá en la muerte de Cristo y su resurrección. Si un individuo pone en duda la resurrección, ¿por qué sí creería en la salvación de Jesucristo? ¿Por qué creería en la sustitución penal? ¿Por qué creería en un tal Jesucristo Dios hombre? ¿Por qué creería en el nacimiento virginal? ¿Por qué creería en un sacerdote inmutable en la presencia de Dios? Y al final, ¿por qué creería en un Dios? No hablamos, cuando hablamos de la resurrección, de una forma de decir algo. Hablamos de la resurrección corporal, física, real de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección no hablamos en alegorías, es literal. El cristianismo depende de la persona y obra de Jesucristo, incluyendo su resurrección física, corporal, real e histórica. La resurrección es tan central al Evangelio que hace parte de su mensaje y de su tropiezo. Y ni pensemos en alivianar el mensaje del Evangelio. Te dice, no, pues que si le predico la resurrección, no va a creer. No, pues predíquele la muerte de Cristo a ver si cree. Tampoco. Tendrá que predicarle esto y el que ha de creer en Cristo creerá en ello. Tercero, la resurrección de Jesucristo es la declaración pública y oficial de Dios. Escuche. Es la declaración pública, es Dios declarando pública y oficialmente que recibió, aceptó, aprobó el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. ¿Se ha puesto a meditar cómo hacemos para saber si Dios aceptó el sacrificio del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está escrito que el Señor se presentó Él como una ofrenda en expiación por el pecado? ¿Y dónde está escrito que el Señor recibió ese sacrificio, lo aceptó, lo aprobó? Hermanos, la firma divina aprobando el sacrificio del Señor debería estar por fuera de los hombres, es decir, cualquier cosa que Dios haría para aprobar lo que Jesucristo hizo no debería ser manipulado por los hombres. O sino que hubiéramos dicho, no, pues que eso lo hizo Pedro, eso lo hizo Juan, cosas así. La firma de Dios aprobando lo que Cristo hizo debería venir del cielo.
debería ser una marca tan grandiosa que no tuviera discusión. Cómo el Señor declaró públicamente y oficialmente que en efecto aprobó y aceptó el sacrificio de Cristo. La respuesta es la resurrección de Cristo. Fue esa declaración pública y oficial que Dios selló aprobando la obra expiatoria. Eso es lo que dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la gran prueba o demostración que Él era el Hijo de Dios es su resurrección de entre los muertos. ¿Qué era la prueba eficaz e innegable que Él era Hijo de Dios con poder? ¿Cómo podía afirmar, sellar para todo el mundo que Él era lo que decía ser? Mire, el mismo Señor colocó una señal. Le recuerdo este contexto. Los judíos le están diciendo, danos una señal. Él estaba, lo voy a colocar en ese sentido, estaba cansado de hacer señales, hermano. Que levantaba un muerto acá, que multiplicaba el pan, que venían desde la tarde hasta la noche por días a ser sanados, y todavía los judíos dicen, ¿qué señal haces para que te creamos que eres el Hijo de Dios? Y el Señor, a la verdad, nunca les concedió una señal basada en la incredulidad, pero una cosa sí les dijo y las dejó clara. La señal del profeta Jonás es la única que les será dada. La señal del profeta Jonás era destinada para hacerles la única señal a ese pueblo incrédulo. Eso está en Mateo 12, 39 al 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Con esta señal, el Señor les está afirmando que lo único que Él haría para convencerles es que solo estaría 3 días en el corazón de la tierra. El que no creyera en esa señal jamás se convencería por nada más. Con esta prueba indubitable, el Señor declaró pública y oficialmente que Jesús es el Hijo de Dios y que recibió y aceptó y aprobó su sacrificio en la cruz. 4. La resurrección de Jesucristo puso el sello irreversible de nuestra justificación, Y aquí tenemos que separar los conceptos de redención y justificación. Redención es la obra que el Señor hace para comprarnos o redimirnos, como su palabra dice, de nuestro pecado. ¿Cuál fue la obra con la que el Señor nos redimió? Pues obviamente el sacrificio en la cruz. Pero la Escritura afirma que cuando Él resucitó, los creyentes fueron sellados irreversiblemente en su justificación. Déjeme poner esto en orden. Quiere decir, y voy a parafrasear algo así. Cuando en la cruz el Señor estaba ofreciendo su vida por el pecado, el Señor recibió su sacrificio y en un momento le dijo, empezaste todo este proceso como un culpable. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Al Señor. Empezaste esto como un culpable. Has entregado tu vida por la culpa del pecado. He recibido tu sacrificio. Ahora te declaro completamente exonerado, libre de tu culpa. Y eso está muy bien, hermanos. ¿Sabe por qué?
porque Él no estaba obrando a monto propio solamente, sino que estaba obrando como representante. Cuando el Señor fue exonerado en la cruz, cuando fue declarado nuevamente como justo en la cruz, su pueblo que está en Él estaba siendo declarado justo con Él en la cruz. Eso dice Romanos 4:25. Este texto, hermanos, son los que deberíamos tener en la casa colgados. No tengo nada con Jehová mi pastor, nada me faltará. Está muy bonito el texto. Y el que habita el abrigo del Altísimo está perfecto, hermano. Esos textos son bíblicos. Ay, pero mire este cuadro en la pared. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Aquí está su cruz. Y resucitado para nuestra justificación. Muerto por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Note esto, su sacrificio pagó nuestra penalidad. La resurrección de Cristo habilitó nuestra justificación. Con esto le puedo afirmar que si Jesucristo solo hubiera muerto pagando nuestro pecado y no resucitado, su obra nos hubiera dejado libre de castigo. No más. ¿Ya? Su muerte solo nos deja fuera del infierno. ¿Qué hace la justificación? Nos declara justos, nos arrima al Señor como reconciliados y aceptados por Dios. Primera a los Corintios 15:17 puede decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitó, ustedes no están justificados todavía. Bajo el poder del pecado, porque la regeneración, el nuevo nacimiento se debe, como veremos, a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no resucitó, no hay ni habrá tal cosa como regeneración o santificación. Si Cristo no ha resucitado, su pueblo está bajo la culpa de sus pecados. No hay justificación. Dios no los mira como justos. Pero el Señor resucitó para sellar nuestra justificación. Quinto, la resurrección de Jesucristo aseguró que los creyentes vengan a disfrutar de las bendiciones celestiales hoy de una manera y mañana de otra. La resurrección de Jesucristo aseguró que los creyentes vengamos a disfrutar de las bendiciones celestiales, claro, con Jesucristo, porque no tenemos bendiciones celestiales sin Cristo, hoy de una manera, mañana, en un futuro, de otra manera. Pero la resurrección de Cristo lo que aseguró fue que vamos a disfrutar, es decir, estamos disfrutando y disfrutaremos de las bendiciones espirituales. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, es decir, junto que nos resucitó con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note el lenguaje de Efesios 2:6. Las bendiciones futuras. ¿Por qué futuras? Porque esperamos, hermanos, estar sentados literalmente con Jesucristo en los lugares celestiales. Aunque es una bendición que nos espera en el futuro, el apóstol lo pone en presente. Nos hizo sentar como si ya hubiera pasado. ¿Por qué el lenguaje así? Para darnos certeza, para mostrarnos de dónde parten nuestras bendiciones. Nosotros, note, fuimos resucitados juntamente con Cristo. Es decir, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Por qué hemos vuelto a nacer? Porque Jesucristo resucitó. Pero también, hermanos, por esa misma resurrección estamos hoy, pero también estaremos sentados en lugares celestiales con Cristo. La una es una bendición presente, la otra es futura. Cristo, por su resurrección, está en lugares celestiales.
Su pueblo está unido a Él y se puede decir que en un sentido espiritualmente estamos en los lugares celestiales disfrutando de las bendiciones de Jesucristo. Aunque al presente no tengamos estas bendiciones en su totalidad, tenemos la semilla. ¿Cuál es la semilla? Mire, si el fruto es estar sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿cuál es la semilla de esa bendición? Se llama la regeneración. Usted tendrá ese fruto. ¿Por qué? Porque ya tiene la semilla sembrada. Cristo entró en el cielo como nuestro precursor, dice un autor, para tomar posesión del cielo para su pueblo, en el nombre de ellos, y para prepararles mansiones de gloria. Ellos se sentarán en lugares celestiales junto con todos los santos y con Cristo mismo, y en estos se sientan ya, lo cual dice así por la certeza de ellos, porque la misma gloria que tiene Cristo la tendrán ellos. Hoy, ¿por qué estamos disfrutando de esas bendiciones de Cristo? Por la resurrección de Cristo. Porque estamos sentados en un sentido en los lugares celestiales con Cristo. Y si lo estamos disfrutando ahora, ¿cuál es nuestra esperanza en el futuro? Es que allá también disfrutemos de esas bendiciones por el mismo motivo, porque Cristo resucitó, porque Cristo entró como el precursor. Sexto, la resurrección de Jesucristo habilitó a los creyentes a andar en vida nueva. Es como que el Señor nos enseña que eso que pasó hace casi 2000 años no es un evento histórico que no tiene nada que ver con nosotros hoy o lo máximo que puede es el recuerdo que suscita en nosotros, no. Lo que entendemos por la Escritura, hermanos, es que ese mismo acto de Jesucristo resucitando imparte su poder a través de todas las edades a todo su pueblo. Y ese poder de la resurrección, ese mismo poder que fluye de la resurrección de Cristo, nos alcanza hoy día a todos los creyentes, habilitándonos a andar en vida nueva. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una forma de decir, así como Cristo resucitó de los muertos, ustedes también. Pero para nosotros, ¿qué es resucitar de los muertos? En este sentido, andar en una nueva vida. Aquello que hizo Cristo cuando Cristo murió, eso habilitó que los creyentes muramos al viejo hombre. Y así tenemos comunión con Cristo en su muerte. Ahora Cristo ha resucitado y entonces tenemos comunión con Cristo en su resurrección y ese mismo poder, por esa misma virtud, nosotros ahora somos resucitados para andar en vida nueva. La resurrección de Cristo hace casi 2000 años ejerce una influencia real sobre la vida presente de los creyentes. ¿Con qué poder usted creyó en Cristo? Con el poder que resucitó a Cristo. ¿Porque usted anda en vida nueva? Por el poder de la resurrección de Cristo. Es lo que dice el texto. Por eso los creyentes tenemos poder o capacidad de vivir una vida nueva y ya no estamos sirviendo al pecado. ¿Por qué no servimos al pecado? ¿Por qué tenemos poder o capacidades que no tenemos en la carne? ¿De dónde viene ese poder espiritual? Bueno, al menos si lo rastrea hasta su inicio, viene de ese mar grande que se llama la resurrección de Cristo, y de allí sale todo poder para todos sus hijos en adelante.
Por eso el apóstol Pablo concluye su argumento en Romanos 6, 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13, con estas palabras: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno se pregunta, muy bien, ¿y por qué yo me debería considerar así? Deme una fuerte razón. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nosotros andamos en vida nueva, estamos mostrando nuestra comunión profunda que tenemos con Cristo y su poder obrando en nosotros, su poder de la resurrección obrando en nosotros. La resurrección de Jesucristo habilitó a los creyentes a andar en vida nueva. Séptimo. Títulos largos, ¿verdad? Busqué hoy, qué pena. La resurrección de Jesucristo es el fundamento por el que todos los creyentes resucitaremos. Y aquí en dos partes. Resucitaremos espiritualmente, es decir, seremos pasados de muerte a vida, es decir, seremos regenerados. Pero también la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra resurrección escatológica. ¿Sí? Escatológica. ¿Recuerdas? ¿Escatológica? Bueno, lo que va a pasar al final de los tiempos, después del juicio final. Entonces, la resurrección de Cristo es el fundamento por el que todos los creyentes resucitaremos, es decir, tendremos vida nueva, pasaremos de muerte a vida, pero también seremos objetos de la resurrección escatológica al final de los tiempos, al final de los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, ya hemos visto varias cosas, pero también estaba estableciendo un modelo. Estaba más o menos diciendo algo como: esto que me pasa a mí, le pasará a los que estoy representando. Y esto, como le dije, en dos sentidos. Primero los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es un texto muy importante. Le llama al Señor primicias. Esto usted y a mí no nos dice mucho si no somos del campo, ¿verdad? ¿Qué cosas perdemos por ser de la ciudad? No sé si el cielo sea un campo o una ciudad. No sé. El punto es este. Generalmente, en los sembrados, cuando se siembra todo, empiezan a salir unos primeros frutos. Y entonces el sembrador, con ese primer fruto, todavía no ha salido todo, pero hasta ahora está brotando, él mira y dice: creo que tendremos una buena cosecha, o esto está saliendo pequeño, esto se dañó, no sé qué cosa. Las primicias, los primeros frutos, dan la idea de lo que le espera. Así que usted recoge fruto pequeño, dice: ya sé, de aquí para allá, ¿qué voy a recibir? Qué lindo que la Escritura le diga al Señor que Él es las primicias de los que durmieron. Es que dice ni siquiera murieron, para no desanimarnos, sino para enseñarnos que lo nuestro, nuestra muerte, es como un sueño. Porque pronto seremos resucitados. ¿Y por qué le llama primicias? Porque así como es este primer fruto, que es Cristo, así será para todo su pueblo. Y esto es muy bueno, hermanos, para nosotros los que queremos ver a Cristo. Usted y yo lo queremos ver. No me diga que usted quiere cerrar sus ojos y quedarse con el recuerdo de Cristo y vivir por la fe la eternidad. No, hermanos. La fe dará paso a la vista. Romanos 6:5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
también seremos juntamente con Él semejantes a su resurrección. Y Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No solo que hemos pasado de muerte a vida gracias a la resurrección de Cristo. Hoy, mañana, usted y yo, a menos que el Señor venga por segunda vez, todos nosotros correremos el camino de todos los hombres. Uno a uno, la membresía de esta iglesia empezará a morir. Otros vendrán, por supuesto. Pero empezaremos a ir uno a uno al polvo. Y cuando veamos morir uno de nuestros muy queridos hermanos, sabe usted tranquilamente, y no es un contentillo, sino que usted le puede decir antes de que él muera, pronto nos veremos. Literal, nos veremos. ¿Por qué? Porque Él resucitará. Él resucitará, el Señor le levantará otra vez su cuerpo. Le volverá a cubrir su alma con un cuerpo, pero no con un cuerpo para ser enviado al infierno como será con los que no creen. Un cuerpo perfectamente adaptado para vivir en la gloria. Como queremos vernos hoy, ¿verdad? Todos nosotros, pero no se puede. Pero ya iremos allá. ¿Y por qué poder? El polvo en el que nos habremos convertido se levantará uniéndose nuevamente, teniendo vida, uniéndose para conformar un ser que ya jamás muere y se desintegra. ¿Con qué poder seremos levantados? Además, con el poder de la resurrección que también operó en Jesucristo, nuestro Señor. Él experimentó eso y en nuestras primicias. Murió, nosotros morimos. Resucitó, resucitaremos el día postrero. 8. La resurrección de Jesucristo lo entronizó como Señor de todas las cosas, poniéndole un nombre sobre todo nombre. Y esto, hermanos, les recuerdo que es como mediador, no como segunda persona de la Trinidad, porque como segunda persona de la Trinidad ya está entronizado, tiene un nombre que es insuperable, pero como mediador, como Dios hombre. La resurrección de Jesucristo lo entronizó como Señor de todas las cosas y le puso un nombre que es sobre todo nombre. Así debe entenderse Romanos 14:9. Porque Cristo, escuche, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por supuesto, y vuelvo y le aclaro, no está diciendo esto de Cristo como segunda persona de la Trinidad, porque no necesitaba morir ni resucitar para ser Señor de los muertos como de los vivos, no necesita eso, pero como mediador. ¿Por qué murió y resucitó y volvió a vivir? Para ser Señor de los muertos como de los que viven, y creemos que aquí está hablando de los creyentes, es decir, de los creyentes que han muerto como de los que viven. Aunque el Señor es Señor de todo, el texto dice que ha venido a ser Señor por su muerte, resurrección y vida nueva. ¿Por qué? Porque gracias a su muerte y resurrección quedó abolido el poder de la muerte, quedó destruido el poder de Satanás. ¿Qué relación ahora tenemos los creyentes con la muerte y con Satanás? Lo mismo que el Señor tuvo. El Señor murió, por supuesto, pero no por debilidad en este sentido, sino que murió para atacar la muerte en su terreno, dice la Escritura. Allá en las entrañas de la muerte abolió el poder de la muerte, quitó su aguijón, destruyó el poder de Satanás de un pueblo. Y ese pueblo por el cual el Señor hizo eso, no puede sino reconocerle como Señor a Él. Es Señor porque por su muerte y resurrección ha librado a su pueblo de otros señores que querían tener dominio sobre ellos.
es Señor de ellos porque está en el cielo viviendo para interceder por ellos, teniendo las llaves del infierno, de la muerte, y esperando el momento para regresar y juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros no le llamamos Señor a nuestro Señor por cualquier cosa, porque murió, resucitó y volvió a vivir. Y es nuestro Señor, no solo le llamamos Señor, lo es de hecho. Atrajo nuestra servidumbre, su señorío lo atrae, es Señor de verdad. Todo eso compró para nosotros. En Primera de Pedro 3:1, no coloqué Primera de Pedro 1, 3 y 4, contiene una doxología. Una doxología, hermanos, es como un canto de alabanza al Señor. Hermanos, son de estos cantos de donde deberían salir nuestros himnos, ¿no cree? Porque ya lo son parte de la alabanza del pueblo de Dios. Dice, escuche, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como dijo un autor, quítese la frase por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y el pasaje queda completamente destrozado. Es la fe en el Señor Jesucristo lo que nos da esperanza viva, fe en uno que venció la muerte después de enfrentarla y que ahora vive en gloria de la resurrección. Y 9. La resurrección de Jesucristo se imprimió para instituir el nuevo día de reposo. ¿Qué hizo la resurrección de Cristo? Mira, a veces, yo espero que usted no lo haya hecho, pero los que hemos hecho cortos, eléctricos, por ejemplo en un enchufe, ¿sí? Siempre baje el taco. No haga lo que aquí algunos hacen, ¿no? Yo puedo aquí, baje el taco. Pero bueno, los que a veces no lo hemos hecho un corto, ¿verdad? Y su chispa queda impresa en la pared, ¿no? Usted ve eso manchado así como de negro, como un círculo muy obvio. ¿Usted qué dice? Aquí hubo un corto, ¿verdad? Es innegable, quedó impreso en la pared, hermanos. Cuando Jesucristo resucitó, las chispas de su resurrección quedaron impresas en la conciencia del pueblo de Dios, tanto que, entre otras razones, siendo esta una de las mayores, por eso adoramos a Dios no el día de reposo judío, sino que ese día se instituyó el día de reposo cristiano. En un periodo razonable de tiempo, los apóstoles entienden que en Jesucristo las cosas entraron en una nueva creación, en un nuevo comienzo. Mire, esto es indispensable para todo el que requiera o quiera entender la Biblia. En Cristo, en Jesucristo, aunque las cosas físicas parecen no haber cambiado nada, espiritualmente sí nos encontramos en un nuevo comienzo. En Jesucristo son hechas nuevas todas las cosas, literalmente. Ellos entienden que el día de reposo, el último día, era una conmemoración de la creación y la liberación. La creación del mundo y la liberación de Egipto. Perfecto. Y el pueblo de Dios lo entendió bien. Pero que los creyentes estábamos entrando a un nuevo pacto. A un nuevo pacto. Por eso el antiguo pacto desapareció, lo que es antiguo. Y como es un nuevo pacto, ellos entienden que no pueden conmemorar lo mismo que los judíos. El primer día de la semana fue relacionado desde muy temprano con el día de la victoria de Cristo en su resurrección, con esa nueva creación,
con una nueva redención que es más allá que liberar a un pueblo de Egipto. Es liberar a un pueblo de sus pecados. En el nuevo pacto, el mismo Señor, con sus obras, señala hacia el primer día como el día de reposo. ¿Cómo? Como el Señor estaba diciendo, ahora este día es el más importante. Ahora este día es el más importante. ¿Cómo lo señaló? Hermanos, el primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro y lo hallaron vacío. Así lo empezó a instituir el Señor. Luego nos dice la Escritura cosas como estas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y le vuelvo a contar la misma historia al comienzo. ¿Usted cree que el Señor pudo haberles aparecido a los discípulos el segundo día de la semana, el tercero, el quinto? ¿Cuál era el punto? Si el Señor quería era simplemente decir, estoy vivo, ¿por qué no fue el martes? ¿O el jueves? ¿O el viernes? Pero ¿por qué resucita un primer día de la semana y la próxima vez que se aparece a sus discípulos fue el primer día de la semana? ¿Y por qué sistemáticamente se empezó a aparecer a los discípulos el primer día de la semana? ¿No nos está diciendo algo el Señor? Su segunda aparición, eso es lo que acabé de leer, es Juan 20, 19 al 21, pero si usted quiere leer la segunda aparición, Juan 20, 24 al 27. Aquí hay algo tremendamente instructivo, creo, porque para esa primera aparición no estaba Tomás. Y mientras todos los discípulos señalaron de paz, porque el Señor dijo, paz a vosotros, y los consoló con su presencia, el discípulo aquel tuvo que esperar toda una semana en derrota espiritual para volver a ser consolado otro primer día de la semana. Eso le habla a usted, hermano, que acostumbra a ausentarse el día del Señor. El Señor no bendice por correspondencia. El Señor bendice a su pueblo cuando su pueblo se reúne. Los demás tendrán que vivir en derrota hasta que renueven su arrepentimiento y estén donde el Señor bendice. Hablo en el contexto del día del Señor. Y la segunda aparición cuando ya estaba Juan 20, 24 al 27. Hermanos, esto los discípulos lo entendieron, era gente madura en la fe. Y por eso empezaron a reunirse el primer día de la semana sin ninguna discusión al respecto. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Quién le dijo, Pablo, reúnase el primer día de la semana? ¿Cómo lo intuyen? ¿Cómo lo saben? Ellos saben que el Señor es deliberado cuando hace las cosas. La resurrección marcó ese día. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. ¿De dónde le vino a hacer esto a Pablo? ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no dice el jueves, el miércoles? Eso da igual, lo importante es que ofrenden. No, porque había algo litúrgico, cúltico en ese día que ellos entendieron que el Señor les señaló con su resurrección. Por eso Juan, el apóstol que murió de último, usó una frase. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
¿Dónde es el día del Señor? ¿Cuándo fue instituido? ¿Dónde usted lee eso? Hermanos, fue tan fuerte la obra del Espíritu en sus corazones que ellos entendieron que ese primer día de la semana, a causa de la resurrección de Cristo, ya no se llamó primer día de la semana, se llamó Día del Señor. ¿Quiere ser más específico? Día de la resurrección de Cristo. Este día se llama domingo, yo sé, pero literalmente debería llamarse Día de la Resurrección de Jesucristo. Y los discípulos no dicen, ay, otra vez. ¿Cuánto es un día? Uy. ¿Por qué no hacemos culto de 6 a 6:30? Para usted ya sabe, salir a hacer mis... Hermanos, para los discípulos no es ningún peso estar en su presencia el día de la resurrección de Cristo. Como notaremos, hermanos, todas estas cosas y quizás muchas más cuelgan o dependen de la resurrección de Jesucristo. No es cualquier dato, es el dato. No solo que nuestra doctrina depende de ello, nuestra vida misma, los sucesos de nuestra vida hasta nuestra eternidad dependen de que Él haya resucitado. Quizás las mujeres que madrugaron el primer día de la semana no dimensionaron todo esto, solo vieron que Jesucristo no estaba allí, pero estaban delante de una obra de valor infinito para el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a guardar en nuestra alma con fe estos dones preciosos que hoy vivimos y que se derivan directamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.